Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Java intermedio, donde en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que son los alcances de variables, más que nada cómo se le conocen, que son las variables locales y las variables de clase. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en nuestro llamado constructor vacío y en nuestro constructor con argumentos. Este constructor, como vimos, no tiene argumentos y este constructor ya tiene argumentos. Por lo que este constructor podríamos ponerle, vamos a poner variables locales. Variables locales. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos ponerle, en lugar de que sea un 5 y un 3, poner el nombre de la variable. Vamos a ponerle int, porque va a ser entera. X es igual a 5. Y la otra va a ser int igual, aquí no le puse número, 5. Y esta va a ser igual a 3. Porque son variables locales. ¿De acuerdo? Ahora bien, podríamos ponerle también aquí barra en dado caso que ustedes tengan, como ya hemos visto, que ustedes tengan más, un JDK superior a 11 para que les permita hacer eso. Yo como tengo el 8, forzosamente tengo que hacerlo con int. Pero cuando lo determinamos aquí dentro de los argumentos, no nos permite utilizar var. Siempre tiene que ser int. Por lo que aquí voy a cambiarlo int porque es el que voy a estar manejando. Aquí voy a sustituirle para que no se confunda con este número porque lo vamos a utilizar en nuestra clase matemática. Que no se confunda el número. Voy a ponerle 13 y 15. Ahora bien, estas como ya vimos son variables o atributos de la clase. Atributos de la clase. Vamos a poner lo mismo que dice aquí para que no se nos pierda esta información. Y voy a borrar este. Ahí está. Bien, como les decía, aquí, como les comentaba acá en Matemática Main, aquí, como estos atributos de la clase lo podemos seguir utilizando en todos los métodos. Incluso como lo vimos en el video anterior, aquí dentro ya podríamos ponerle el dis para que este no se confunda. Por ejemplo, aquí donde dice dis x, que también pudiera estar aquí el dis x, ¿de acuerdo? Para que esto se haga referencia a que son atributos de la clase y no atributos locales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que quede más claro, aquí podremos ponerle dis punto y ya estamos haciendo uso de esta variable x y también ponemos dis punto para que haga mención a nuestra variable de clase que es este y, ¿de acuerdo? Por lo que aquí veíamos que estas, como son variables locales, solo se pueden utilizar dentro de este método y este método está solamente en main. En cambio en este, como lo tenemos fuera de los métodos, podemos hacer uso en cualquier método que tengamos dentro de esta clase matemática. Y por ejemplo, continuando aquí en el tema, aquí si pusiéramos o creáramos otro método, public void, para que no nos regrese nada, voy a poner otro método, abrimos, cerramos llave, bueno, vamos a dejarlo así ya para que no lo cree solo, y vamos a intentar acceder a estas variables, ¿de acuerdo? Vamos a poner x es igual a 10. Y se fijan cómo marca aquí error. Si nos posicionamos encima, dice que esta variable, no se encuentra. ¿Por qué? Porque esta variable está únicamente dentro del método main. No está, como lo vimos en el anterior, fuera del método main para poderlo hacer como atributo de la clase y poder hacer uso de ella en este otro método que se llama otro método. ¿De acuerdo? Por lo que si lo mando a llamar, me marca ese error. Incluso si pongo aquí la otra variable, vamos a ponerle 11, igual me marca error. Tendré que volverlas a crear de esta manera. Bien, aquí la estoy creando y ya no se van a contraponer con estas porque estas solamente se pueden utilizar dentro de este método. Y estas variables, aunque se llaman exactamente igual, solamente se pueden utilizar dentro de este método que se llama otro método. A diferencia de acá en matemática que los pusimos fuera
de los métodos. Por eso pueden hacerse uso en todos los métodos porque están como atributos de la clase, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre variables de la clase y variables o atributos locales, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Voy a borrar este método y vamos a continuar viendo los siguientes temas. Y bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, como quiera, estamos al pendiente para que no les quede ninguna duda. Quedamos a la orden, que estén bien. Hasta luego.